Bienvenidos, mi nombre es Javier Andrés Quintana Sandoval, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta y a Distancia UNAT. En esta ocasión les vengo a hablar sobre los sistemas políticos de Colombia y El Salvador, sistemas políticos comparados. Vamos a comparar la calidad de la democracia y la calidad de los procesos de paz que se han llevado a cabo en ambos países. Em, pues hablando como tal del tema y abordándolo desde un punto de vista más general en América Latina, los procesos de paz y la calidad pues de la democracia han sido temas centrales en discusión, ya que las sociedades en América Latina no suelen ser justas ni equitativas. Países pues como Colombia y El Salvador han enfrentado desafíos únicos en una transición pues hacia una estabilidad política, hacia una reconciliación social. Cada uno de estos avances pues tiene falencias significativas. Reflexionar sobre estas experiencias nos harán comprender mejor pues cómo estos devenires de sistemas políticos, me refiero a los devenires como eh, orillas que van y vienen en la política latinoamericana, em, que a veces se van hacia lados radicales, ya sea de extrema derecha, de extrema izquierda. Entonces pues se pierde como tal un avance constante en una construcción democrática, pues promoviendo pues algo duradero. Entonces, pues, como objetivo es realizar un análisis comparativo de estas falencias de la calidad de la democracia, como tal de los procesos de paz en Colombia y El Salvador. Vamos a proponer soluciones prácticas, pues, para abordar estas falencias. Em, pues, dando contexto a cada uno de los países, Colombia, pues, con un proceso de paz con las FARC, uno de los grupos armados reconocidos políticamente, em, pues se logró un acuerdo de paz, destacando pues la democracia em, como algo fragmentado, más que todo partidista y pues con desafíos claros frente al clientelismo. En El Salvador, pues los acuerdos de paz de 1992 se dio tras pues un conflicto de 12 años, em, un conflicto más corto, un conflicto con una guerrilla más pequeña, eh, en un contexto geográfico. Podemos decir que el proceso de El Salvador no es ni fue tan complejo como el colombiano. Entonces, pues se supone que una transición pues, a la democracia no tendría tantas limitaciones, pero sí las ha tenido estructurales pues en la gobernanza. Em, Ahora continuando con la exposición, pues haremos una reflexión pues sobre la calidad pues de la democracia y de los procesos de paz. Em, en Colombia, pues se dieron avances en inclusión política tras el acuerdo, como incluir curules en el Congreso, en la Cámara de Representantes, para los participantes del conflicto, que son firmantes de la paz. Em, pero tras esto se tiene una persistencia de la violencia pues en las regiones, ya que no son el único grupo armado del país. Existe el ELN, el EPL, en Norte de Santander, de las autodefensas gaitanistas, narcotraficantes. Entonces, pues en un contexto más global, Colombia enfrenta bastantes desafíos de seguridad y de violencia, pues exacerbados por una desconfianza institucional. Entonces, pues hablando ya de El Salvador, em, sufrió mejoras pues iniciales en la estabilidad pues política, por así decirlo. Pero posteriormente pues se dio un aumento de la violencia por las pandillas internacionales, las maras. Entonces pues son pandillas que provienen de Estados Unidos, incrustadas en El Salvador. Em,
Entonces, pues políticamente también se genera pues esa desconfianza, ya que se negocia con estas pandillas, se negocia de mala manera, ya que pues se incrustan dentro del poder público. Entonces, pues dando aumento de la violencia, de narcotráfico, de extorsión, de muertes, uno de los países más inseguros de Centroamérica. Anteriormente ya abordaremos qué ha sucedido actualmente. Em, entonces, pues hablando ya pues de las falencias identificadas en Colombia, pues hablamos de una desigualdad persistente en estos accesos a los recursos de justicia, escasa implementación pues de estos acuerdos, falta de voluntad política por parte de algunos sectores y pues dado también que la población está polarizada totalmente, ya que se hizo un plebiscito para reforzar ¿qué? La pregunta sobre si la gente quería o creía que los acuerdos de paz estaban bien hechos, bien estructurados y ganó el no. Entonces, pues en este contexto, pues el país sigue muy, muy polarizado sobre estos acuerdos. En las regiones, pues afectadas por el conflicto, no han sido escuchadas, no han sido reparadas. Entonces, pues la débil participación ciudadana y la fragmentación no logran crear un avance significativo. Pues y en El Salvador ahora pues identificando las crisis de seguridad, el fortalecimiento pues de estos grupos armados, de las pandillas, ya que se incrustaron dentro del gobierno por medio de partidos políticos tradicionales como esto, logrando una centralización excesiva del poder en el Ejecutivo, una corrupción, una erosión de la confianza de los ciudadanos pues en las instituciones democráticas del país. Em, entonces, pues ya abordando las propuestas eh, de las falencias, para abordar estas falencias dentro de Colombia y dentro de El Salvador, respectivamente, pues entonces tenemos pues un monitoreo transparente de los compromisos, visto desde un punto de vista internacional, no solamente local, sino un fortalecimiento también pues, de esta implementación del acuerdo de paz, em, erradicación del clientelismo, de la corrupción, de la mermelada históricamente reconocida en Colombia. Esto va más en la educación de cada persona, eh, llegarle a cada ciudadano para que deje atrás esa mentalidad de robo, esa mentalidad de que allá vamos a llegar a robar. Entonces, pues sí, esa es la mentalidad que se debe cambiar. Desde ahí se empieza, desde ahí se puede lograr. En la corrupción como un eje central en ambos países. Crear mecanismos ciudadanos pues, de control fiscal por medio podríamos decirlo, de algunas herramientas digitales, como en otros cursos hemos abordado, como el blockchain, que es una plataforma, una inteligencia apoyada por una inteligencia artificial, en donde se tiene acceso pues a esto, a información pública, que cualquier persona pues puede verificar, puede tener acceso a ella, debatir dentro de ella. Entonces, pues ese es el mecanismo. em, que se debería extender y pues dar como una capacitación generalizada a la población, no solamente que los más estudiados, los más con accesos y posibilidades a estas tecnologías, sino que la mayoría de la población tenga acceso para generar pues una confianza dentro de las instituciones. Inversión pues en la misma, en la educación, inversión en el desarrollo rural de las regiones olvidadas, mejorar pues el acceso a zonas rurales para combatir pues la inequidad estructural, reformas de seguridad pública, estas últimas ya implementadas en El Salvador, como anteriormente les iba a hablar sobre lo que en los últimos 6 años ha ocurrido en El Salvador, 5 años, en el que asumió la presidencia un independiente, por así decirlo,
ha implementado este control em, más estructural sobre las pandillas, creando una seguridad que era inexistente dentro del país y generando confianza en las instituciones, que falta mucho por hacer, es verdad, pero es un pequeño paso que en Colombia deberían tratar de replicar y corregir errores que ha tenido. Entonces, pues sí, entonces mejorar este acceso a las zonas rurales para combatir la inequidad estructural y pues las reformas públicas necesarias, políticas integrales pues que incluyan pues la prevención y la reinserción social. Esto sí es un error grave dentro del modelo que plantea el actual presidente de El Salvador, en el cual no hay una reinserción en la sociedad de estas personas. No se busca llegar a una reinserción. Entonces, pues lo que se busca es eso, fortalecimiento de la independencia judicial, que el gobierno no tenga acceso a esta rama del poder, no tenga cómo controlarla en sí y que tenga su independencia para que pueda ejercer un control real sobre todos los temas pertinentes a ella. Entonces, pues despolarizar es muy importante. Los órganos de justicia, descentralizar el poder. En Colombia, según la Constitución, estamos descentralizados. En práctica, no tanto. En El Salvador, es muy centralizado el poder, lo cual pues no genera un desarrollo como tal en todas las poblaciones, especialmente las más alejadas. Entonces, pues, eh, descentralizar ese poder, promover gobiernos locales fuertes y participativos, que sean los autores locales los que decidan por sus comunidades y tengan propuestas por sus comunidades, los cuales saben cuáles son las falencias reales que tienen, falencias que deben ser cubiertas con prioridad. Entonces, pues estas son propuestas para abordar pues estas falencias. Em, Siguiendo pues con la exposición, em, vamos a dar pues la lección aprendida dentro del trabajo. Encontramos coincidencias dentro de ambos procesos, necesidades de fortalecer las instituciones democráticas. La credibilidad de las instituciones es muy importante, ya que las instituciones son las que nos permiten tener una regulación sobre cada una de las áreas que se necesitan, que se deben fortalecer y que son las instituciones las que deben velar por estas mismas. Entonces, pues, tener una disminución de la corrupción por medio de la educación, en ambos contextos, en ambos países. Ya pues como diferencia, pues encontramos la naturaleza del conflicto armado, la respuesta estatal, el contexto sociopolítico influenciado pues por dinámicas regionales. Las influencias que tiene Colombia em, son más ligadas hacia el marxismo, hacia corrientes socialistas dentro de la región, em, venezolanas, antiguamente ecuatorianas, bolivianas. Entonces, pues son enmarcadas por dos corrientes muy diferentes. El Salvador tiene su contexto em, como un país de Centroamérica, el cual está influenciado más por Estados Unidos en gran medida. Las plantillas son internacionales entre El Salvador y Estados Unidos. Entonces, pues la respuesta estatal ha sido diferente y los une la corrupción, porque la respuesta estatal en sí ha sido diferente, pero la corrupción en ambos ha proliferado. Entonces, pues se debe enfrentar con educación, se debe enfrentar con herramientas diferentes que generen credibilidad en las instituciones.
Como conclusión, pues la consolidación de la paz y la mejora de la calidad democrática, pues requieren un enfoque integral, adaptado pues a cada país. Las propuestas deben priorizar pues la transparencia, la inclusión social, el fortalecimiento institucional. La experiencia comparada ofrece pues lecciones valiosas para avanzar hacia una gobernabilidad más equitativa y sostenible. Lo que quiero decir con esto es que se debe tener en cuenta ambas lecciones de ambos países y que uno del otro pueda aprender algo para mejorar em, la calidad de su democracia, la calidad de la creencia en las instituciones, que las instituciones son muy importantes dentro de un país y que generen una paz real, que generen una paz que no sea solo papel, solo palabras, sino que haya una paz duradera a largo plazo, no solo momentánea, no solo en cifras, sino que sea una reconciliación dentro de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido claro. Muchas gracias.